Hola, en este video conoceremos qué es una entrevista, así como diferentes tipos de entrevista. Comencemos. La entrevista es un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos personas. En este proceso, el entrevistador obtiene información del entrevistado de forma directa. La entrevista no se considera una conversación normal, sino una conversación formal, con una intencionalidad que lleva implícitos los objetivos englobados en una investigación. La entrevista permite la recopilación de información detallada en vista de que la persona que informa comparte oralmente con el investigador aquello concerniente a un tema en específico o evento ocurrido en su vida. En este video conoceremos dos tipos de entrevista, la entrevista estructurada y la semiestructurada. En la entrevista estructurada, todas las preguntas son respondidas por la misma serie de preguntas preestablecidas con un límite de categorías por respuesta. Así, en este tipo de entrevista las preguntas se elaboran con anticipación y se plantean a las personas participantes con cierta rigidez o sistematización. El investigador planifica previamente las preguntas mediante un guión preestablecido, secuenciado y dirigido, por lo que deja poca o ninguna posibilidad al entrevistado de réplica o de salirse del guión. En la entrevista semiestructurada se determina de antemano cuál es la información relevante que se requiere conseguir. Se hacen preguntas abiertas dando oportunidad de recibir más matices de respuesta. Se permite ir entrelazando temas, pero requiere de una gran atención por parte del investigador para poder encauzar y estirar los temas. Es necesario tener una actitud de escucha. En el ámbito de un determinado tema, el entrevistador puede plantear la conversación como desee, efectuar las preguntas que cree oportunas y hacerlo en los términos que estime convenientes. Pedir al entrevistado aclaraciones cuando no entienda algún punto y que profundice en algún extremo cuando le parezca necesario. Establecer un estilo propio y personal de conversación. En general, la entrevista estructurada se emplea cuando no existe suficiente material informativo sobre ciertos aspectos que interesan investigar o cuando la información no puede conseguirse a través de otras técnicas. También se utiliza para fundamentar hipótesis y orientar las estrategias para aplicar otras técnicas de recolección de datos. La primera fase para elaborar una entrevista es la de preparación. Es el momento previo a la entrevista en el cual se planifican los aspectos organizativos de la misma, como son los objetivos, la redacción de preguntas guía y la convocatoria. La segunda fase es la de la apertura, la fase cuando se está con el entrevistado en el lugar de la cita, en el que se plantean los objetivos que se pretenden con la entrevista, el tiempo de duración. También es el momento oportuno para solicitar el consentimiento de grabar o filmar la conversación. La siguiente fase es la del desarrollo. Constituyen el núcleo de la entrevista, en el que se intercambia información siguiendo la guía de preguntas. Es cuando el entrevistador hace uso de los recursos para obtener información que se requiere. La fase de cierre es el momento en el que conviene anticipar el final de la entrevista para que el entrevistado recapitule mentalmente lo que ha dicho y provocar en él la oportunidad de que profundice o exprese ideas que no ha mencionado. Se hace una síntesis de la conversación para puntualizar la información obtenida y finalmente se agradece al entrevistado su participación en el estudio. Recomendaciones. Tomar los datos personales que se consideren apropiados para los fines de la investigación. La actitud general del investigador debe ser receptiva y sensible, no mostrar desaprobación en los testimonios, no interrumpir el curso del pensamiento del entrevistado y dar libertad de tratar otros temas que el entrevistado perciba relacionados con las preguntas. Ventajas de la entrevista. Entre las ventajas de la entrevista se encuentra el amplio espectro de aplicación, ya que es posible averiguar hechos no observables como pueden ser significados, motivos, puntos de vista, opiniones, insinuaciones, valoraciones, emociones, etc. Entre las desventajas se encuentra el alto costo de preparación. Los que responden pueden no aceptar un alto nivel en la estructura y carácter mecánico de las preguntas.